apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer del verso 9 hasta el verso número 11. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, ¿verso qué? 9 hasta el verso número 11. Dice la palabra: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, leamos todos, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay un pasaje más que vamos a leer, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 4. Segunda carta a los Corintios, el capítulo número 4. Vamos a leer unos versos allí. Del verso 1 al verso 4. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, desmayamos, ¿cierto? No desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, y yo le voy a invitar a algo, y es a que si usted realmente tiene necesidad en esta mañana de oír la palabra de Dios, quiero que le pida a Dios que le hable. O sea, nosotros esto lo decimos muchas veces, pero sabe que muchas veces nosotros no estamos dispuestos realmente a oír la palabra de Dios. A veces lo decimos por decirlo, pero realmente, vea, hermano, yo le digo, ojalá le diga usted a Dios en esta mañana: hable. Sabe que yo he experimentado muchas veces esa sed de querer oír la palabra de Dios. Y alguien dice: ¿por qué no va a un culto? Es que, hermano, vuelvo y digo, es la sed de querer oír la palabra de Dios. No una predicación. Predicadores, hermanos, hay en cantidad, pero es, yo no sé si alguien me entienda lo que estoy diciendo. Es la necesidad de que Dios me hable, o sea, de que, no de que yo diga: ve qué mensaje tan bonito, qué mensaje tan elocuente, sino que yo diga: uy, Dios me habló. ¿Ah? Entonces vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos hable, que abra nuestro corazón para oír su palabra. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la palabra que hemos leído. Señor Jesucristo, tú eres grande, eres maravilloso, eres precioso. Señor, yo te pido en esta hora de que nos ayudes. Abre nuestro entendimiento, Señor Jesucristo. Señor, quita todo el estorbo que haya en esta mañana en nuestra mente, para oír, para recibir la palabra, Señor. Señor, yo te pido que me ayudes en esta mañana, para yo poder predicar, para yo poder enseñar tu santo evangelio. Señor Jesucristo, y mientras yo predico, que tú seas tocando las vidas, tocando los corazones,
rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, Señor, quebrantando esos corazones endurecidos. Señor, por favor, haz una obra en esta mañana, Señor. Te necesitamos, oh Padre Celestial. Aleluya. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Bueno, quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor, hablar acerca de la ceguera espiritual. Leímos unos pasajes que ustedes pudieron ver que entre ellos hay esa relación. Está hablando de cuando alguien anda en tinieblas, de que sus ojos se han cegado, que no puede ver. Y estamos viendo también quién es el que lo hace, ¿cierto? ¿Quién es el que le cegó el entendimiento? Dice la Biblia que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no puedan ver, para que no puedan recibir la luz del Evangelio. Y quizás cuando nosotros hablamos de ceguera espiritual, sabe que me llama la atención que muchas veces nosotros pensamos que la ceguera espiritual se da solamente en la gente del mundo, los que no conocen al Señor. Pero yo quiero hablarles, hermanos, de que a veces también hay ceguera espiritual en la iglesia. Y vamos a hablar de esa ceguera espiritual, hermano, porque hay un enemigo que es un engañador. Estaba pensando en esta mañana en ese pasaje donde Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando hablamos de los sentidos, nosotros sabemos cuáles son los sentidos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Hablamos de 5 sentidos. Son la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, ¿sí? Entonces la vista está allí también, ¿cierto? Entonces, y dice el apóstol, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Bueno, y realmente yo estaba mirando que el diablo, esa es una función de él, cegarle al hombre la visión, hacer que el hombre no pueda ver. Y estaba pensando en el engaño, o sea, porque es que una cosa es mentir y otra cosa es engañar, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué diferencia hay entre mentir y engañar? Bueno, usted a Dios le puede mentir, pero usted no lo puede engañar, ¿cierto? Porque una cosa es cuando el enemigo me miente y otra cosa es cuando me engaña. Y a veces en la iglesia tenemos gente a quienes el enemigo los ha engañado. Y por eso usted ve que a veces, y ahí es donde es importante la predicación, y es importante la palabra de Dios, y es importante que el hombre que predica esté ungido por Dios y esté predicando el mensaje de él. Porque usted ve por lo menos allá en Apocalipsis, en las cartas que se escriben a las diferentes iglesias, que hay un ángel por allí al que se le escribe, y le dice el Señor, y le dice, tú dices que eres rico, te has enriquecido y que no necesitas nada. O sea, el enemigo, una de las funciones de él es la de engañar. Y a veces hay gente que está engañada en la iglesia. Y el Señor le dice, es que tú crees que no necesitas nada.
Tú crees que puedes ver, tú crees que eres rico, tú crees que lo tienes todo. Y escuche esto que dice Jesús. Dice, y no sabes. ¿Ah? Hay gente que está en la iglesia engañada y dice Jesús, y no sabes. ¿Ah? O sea, no es que la persona lo esté ocultando, no es que lo esté tapando, no es que la persona esté mintiendo. El problema es que el enemigo lo logró engañar y dice Jesús, y no sabes. ¿Ah? ¿Qué no sabes? Que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Ah? Entonces muchas veces hay la ceguera espiritual y la persona no lo ve, la persona no se da cuenta y la persona cree que está viendo y cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero dice el Señor, no sabes. Entonces yo le voy a decir en esta mañana, hermano, póngale mucho cuidado a la palabra de Dios, no a mi mensaje, póngale cuidado a la palabra de Dios, a lo que Dios, porque una cosa es lo que yo estoy diciendo acá y otra cosa es lo que Dios le está diciendo a usted en la mente. Yo no sé si usted me entienda eso. ¿Ah? Que uno muchas veces el predicador le está diciendo algo, pero Dios le está ayudando al predicador y Dios en la mente de uno le está diciendo todavía más de lo que el predicador está diciendo. O por lo menos a mí me pasa eso, yo no sé si soy extraterrestre o qué. ¿Ah? Entonces dice el Señor, no sabes. Bueno, vea, este mensaje, dice Pablo, es que yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Es que, hermano, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que predicar la palabra, tenemos que meternos en Dios para que Dios nos ayude. Bueno, por eso en la iglesia la parte de la intercesión, de la oración, es algo sumamente importante. ¿Ah? Porque nosotros necesitamos que Dios nos ayude para que no sea que estemos nosotros aquí cantando y alabando a Dios y vamos derechito para el infierno porque andamos mal. ¿Ah? ¿Quiere ver otro ejemplo de engaño? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Usted se imagina la confusión de la persona que murió y que dice, pero, o sea, porque es que yo creo que cuando alguien se muere, sabe si va para el cielo o va para el infierno. ¿Ah? Pero hasta cuando estaba despierto, él pensaba que iba para el cielo, y cuando se murió, se dio cuenta que ya no iba para el cielo. Y usted se imagina a ese hombre diciendo, pero Señor, es que yo echaba fuera demonios, Señor, es que yo esto, Señor, pero ¿cómo así? ¿Ah? Y no soy yo el que lo está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo lo engañó, el diablo le hizo creer que estaba bien y lo que andaba era torcido. ¿Ah? ¿Sabe que hay mucha gente tan engañada? Precisamente en la parte de los estudios hay unos estudios que queremos montar en la internet y queremos predicar acerca de doctrinas que actualmente han surgido, bueno, que vienen desde hace mucho rato, y a mí me llama la atención cómo la gente a veces se deja engañar tan fácilmente. O sea, hermano, hay gente que coge y lee un tratadito por acá que le entregó el vecino y ya, esto es lo máximo, esta es la revelación más grande, y son cosas tan torcidas. Amén, así es. ¿Ah? Sí, Señor. Bueno, y es que el diablo engaña. Vea, hay un hombre, ustedes han escuchado hablar de él, este señor Miranda, que se hace llamar Jesucristo hombre. ¿Sabe? Yo me he quedado escuchando a ese hombre y uno dice, este hombre habla con tanta seguridad. Yo he dicho dos cosas, o está loco, o a este hombre el diablo lo engañó de la forma más tremenda. Él cuenta de que a él una vez el Señor Jesús se le apareció y se le metió dentro de él. ¿Ah? Y hermano, a mí no me extrañaría que se le haya metido algún demonio y le esté haciendo creer todas esas barbaridades que él predica. Por eso es que él dice que él es el Señor Jesús. ¿Ah? Y ellos, es más, ahora en junio, él profetizó,
él ya tiene su primer chasco, porque él le profetizó a todos sus seguidores y hizo un escándalo mundial. Eso pusieron vallas en diferentes países. En internet, en la página de ellos, pusieron una cuenta regresiva hasta el 30 de junio, porque el 30 de junio todos ellos iban a ser transformados en cuerpos inmortales. No solamente José Luis, sino que los seguidores de él también. Entonces, y uno dice, bueno, ¿y este hombre cómo se atreve a decir tantas barbaridades? Hermano, el engaño, dice el apóstol, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ah? Hay gente que está en la iglesia, eso no me importa, dice Pablo, no. Nosotros sabemos que tenemos un enemigo que él sabe engañar. ¿Ah? O sea, la profesión, el enemigo sabe engañar. Usted ve que en el huerto del Edén, Eva fue engañada, y hoy en día usted dice, pero tan loquita ella, ¿cómo se deja engañar? Tan absurdo. Hermano, hoy en día lo está haciendo igual que lo hizo en el tiempo de allá. ¿Sí? Entonces, y yo me asombro porque no solamente, yo digo, bueno, que él diga esas barbaridades, está bien, lo engañaron, pero ¿sabe qué es lo peor? Que haya gente que lo siga, que haya gente que le crea a él. Mira que ellos tenían esa profecía para ahorita el 30 de junio pasado, este año. Está deliciosa. Y yo hablaba a principios de junio con uno de los seguidores de él, alguien muy cercano, y le decía yo, bueno, ¿y qué pasa donde se llegue el 1 de julio y usted no haya sido transformado? Entonces me decían, no, es que eso no va a pasar, es que eso fijo, el 30 de junio vamos a ser transformados. Yo le dije, yo puedo venir el 1 de julio con un bate acá y darle a usted un golpe y usted no lo va a sentir porque usted es transformado. Claro, hágalo sin problema. Le dije yo, y donde no se ha transformado, eso no significa de que él es un mentiroso. Entonces se quedaba así y me decía, no, pero es que eso va a pasar. Yo le dije, pero no, quiero que me acepte esto. Si el 30 de junio ustedes no son transformados, ¿él es un mentiroso? Entonces se quedó así y me decía, no, pero es que eso sucederá. Quiero que me diga, o sea, si usted está tan seguro, si yo vengo el 1 de julio y usted no ha sido transformado, ¿eso sería una prueba de que él es un mentiroso? Y a lo último, a regañadientes, me dijo que sí. Fui el 5 de julio y lo encontré más enfermo que cuando estaba antes, y me quedé mirando y le dije yo, pero ese cuerpo que le dieron a usted supuestamente le iba a dar un cuerpo mejor, pero le dieron uno peor. ¿Ah? ¿Y dónde quedó la transformación? Oiga, hermano, y a pesar de eso, siguen creyendo. ¿Ah? Bueno, y uno dice, el enemigo es muy tremendo para engañar. ¿Ah? O sea, yo de la gente no me burlo. Vea, yo cuando se llegó el 1 de julio, lo llamé como el 5 de julio. Yo me le había podido burlar también todo lo que quisiera yo, pero no, lo llamé con respeto y le dije, yo quiero que me explique qué pasó. Y le dije, y no me le voy a burlar a usted. Lo único que me le burlé fue con lo del cuerpito ahí que ya estaba todo apestadito. Pero le dije, yo lo trato con respeto, quiero que me diga qué pasó. Y entonces no, o sea, se inventan ya otras cosas, que lo que pasó fue que Dios los probó. O sea, tienen un Dios que les miente y que los prueba y que esto y que lo otro, y ahí, hermano, siguen creyendo a esas mentiras. Entonces, dice el apóstol, porque no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, nosotros tenemos a un enemigo que él sabe engañar. Y sabe, yo le pregunto, y es más, quisiera que me ayudaran en esta mañana, ¿ustedes de qué forma consideran que a uno el enemigo lo engaña? O sea, ¿en qué cosas él trata o él logra en muchos casos engañarnos? Quiero que me ayuden, a ver, colaboren. Yo pienso que una de las primeras cosas es haciéndole creer a uno que lo malo que uno está haciendo lo está haciendo bien y que de pronto sea aceptable.
Yo pienso que esa puede ser una de las partes. Que lo malo es bueno. Estoy haciendo, le decía, pero iba a creer que eso es bueno, de que de pronto a Dios no les agrada. Claro. Y es bíblico. Este pueblo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿En qué otras cosas usted considera que él busca engañarnos también? Es que, bueno, ayúdenme, denme algunas, porque tenemos que ir allá. O sea, como el doctor, como el cirujano, tiene que saber que no puede abrir todo el cuerpo, sino que tiene que saber el problema dónde está. Hay que saber encontrarlo, ¿sí? Y hay que buscarle la solución a ese problema. Entonces, yo estaba mirando, quizás no sé el tiempo si me alcance para hablar de todo lo que pienso, pero estaba mirando que algo en lo que el diablo busca engañarnos y quitarnos la visión es en hacernos creer que somos incapaces para servirle a Dios, para hacer la obra del Señor. Entonces, eso es algo que yo lo estaba mirando y que ojalá en esta mañana el Señor nos ayude y ojalá, si usted puede darse cuenta por ello de que está ciego, pues usted ya sabe quién da esa visión, pero que podamos entender que el enemigo nuestro muchas veces busca hacernos sentir incapaces y que no podemos y que usted no puede y no le sirva a Dios, usted no es capaz, ¿sí? Y eso sucede hoy, pero en la Biblia tenemos ejemplos de personas con las cuales sucedió eso, ¿sí? Yo estos días estaba predicando en una iglesia y estaba diciendo de que cuál es la edad a la cual Dios llama a una persona para usarla para algo grande. ¿Ustedes saben cuál es la edad a la que Dios llama a una persona? ¿Quién sabe? Hay gente que dice, no, es que donde hubiera sido cuando yo estaba joven, era inteligente, cuando hoy en día soy bruto, dicen algunos. ¿Ah? El muchacho dice, no, yo todavía no, yo no tengo madurez, no tengo capacidad. Sin embargo, algo que estaba viendo yo es que para Dios, dijo alguien por ahí, no importa. ¿Ah? O sea, usted pudo haber desperdiciado toda su vida, pero si a Dios se le antojó llamarlo ahora que tiene canas en la cabeza, créalo que Dios lo puede usar para cosas grandes. ¿Ah? Y el que está muchacho, hermano, no importa. Pero el problema es que el enemigo, él busca hacernos creer que sí importa y que no somos capaces, ¿sí? Entonces ahí tenemos a Jeremías diciendo, soy un niño, ¿sí? Y Dios dice, es que no importa, es que yo, o sea, ¿por qué nosotros no somos capaces de entender que esto del evangelio no depende de nosotros, sino que depende de Dios? ¿Ah? Bueno, hay gente que dice, no, es que si yo hubiera estudiado, no, es que mira que en la iglesia eso es para fulano, porque ese hermano tiene presencia, ese hermano tiene estudio, tiene lo otro. Bueno, ¿quiere que le diga algo? Hay gente que llega a la iglesia y cuando están en la iglesia y se ponen su primera corbata ya se las dan de mucho. Pero ¿sabe usted por qué está en la iglesia? ¿Ah? ¿Sabe qué vio Dios en usted para que usted hoy en día esté en la iglesia? ¿Ah? Dice la Biblia, porque lo vil del mundo, porque lo menospreciado, porque lo que no es, lo que no servía, lo que no tenía valor, lo escogió Dios. Así que no se crea que gran cosa. Si usted está acá y si usted era, no, es que yo era alguien allá, es porque usted está en el lugar equivocado. Entonces, ¿por qué? Porque los que Dios llamó eran los que no servían. ¿Sí? Y dice la Biblia, y lo llamó para avergonzar a ese que creía que él podía por su propia cuenta. ¿Sí?
Entonces el enemigo, él busca hacernos creer que somos incapaces y dice, no, eso es muy grande, eso es algo muy santo, es algo, no, usted para eso, usted no sirve. Pero lo que la Biblia dice es que el tesoro está en vasos de barro. O sea, esto no es por nosotros, esto no es porque soy yo, sino porque está Dios dentro de nosotros. Nosotros somos la vasija de barro, o sea, lo insignificante aquí. Y dice el apóstol, dice, para que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo tuvo visiones pero también el Señor le envió un aguijón en su carne. ¿Ah? Y dice, y le he orado a Dios, y Dios le ha dicho, no, quédate así. Bástate mi gracia. ¿Ah? Ya lo que te he dado, ya suficiente. Dice, mi poder se perfecciona es en la debilidad. ¿Ah? Como quien dice, si te dejo que crezcas, que de pronto viene el enemigo y te engaña y te hace creer que esto es tuyo. Hermano, y así tenemos gente en la iglesia muy engañada. ¿Ah? Que el enemigo les hizo creer. Y hoy en día, hermano, tenemos predicadores tan elocuentes. ¿Ah? Gente tan estudiosa y hermano, no estoy en contra del estudio, estamos hablando de estudios. Y me encanta la teología. Pero ¿sabe cuál es el engaño? Que la persona se ha metido en los libros, se ha metido en la ciencia, se ha metido en el conocimiento y se ha olvidado de la búsqueda de Dios y de la presencia de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Que la persona predica el mensaje elocuente, pero no sucede nada. ¿Por qué no? Dice Dios, usted es tan profesional, hasta Dios se sienta a escucharlo. Este hombre ¿cómo sabe? Ni me necesita. ¿Sabe que la iglesia nuestra ha cambiado mucho? Anteriormente los predicadores ellos no sabían tanto. Los pastores, ¿no? Les escuchaba decir hasta cosas absurdas, a veces no enseñando mala doctrina, sino que ni se sabían expresar. Pero aunque no se sabían expresar, el poder de Dios se movía de una manera impresionante. ¿Ah? Hermano, el poder de Dios está aquí. Usted, ¿y por qué? Y el otro se puso a estudiar y eso, y llegó con libros, y uno acá, el otro, libros, hasta ni lo pueden ver de tantos libros. Y terminó de predicar. La gente ve, este hombre cómo sabe. ¿Ah? Pero en cambio el otro, hasta con la Biblia casi vuelta a pedazos, porque con eso ha tenido que batallar hasta que ya. Pero una, dos palabras, pero las palabras penetran, las palabras parten allá al corazón, como dice la palabra. Y usted dice, ¿y por qué? ¿Ah? Bueno, porque es que esta obra no es de hombres. El reino de los cielos no consiste en palabras. ¿Ah? Ve, hermano, dice el profeta, yo lo que no quiero convertirme para ustedes es en un cantor de amores. Hay predicadores que son así, son poetas para predicar. Yo he escuchado predicadores que dicen, hoy voy a predicar, alguna vez ya lo voy a decir y va a quedar en internet. Decía, él va a predicar el mensaje tal, y eso tenía su cartilla con los mensajes. ¿Ah? Hay predicadores que cuando llegan al culto, llegan confiados. Usted lo mira, se sienta fresco. Ya tengo el mensaje, está todo fresco, todo divertido ahí. Bueno, vea, a mí Dios a veces he estado acá para empezar a predicar y Dios me dice, no, Jairo, no predique eso, me cambia el mensaje estando acá ya para predicar. ¿Será que cuando estoy allá no me lo puede cambiar? Me dice, no. Algo que me pasaba con la iglesia, y a veces Dios hace cosas tremendas. Siempre que predico, le pido a Dios que me dé lo que tengo que predicar allá. ¿Ah?
O sea, yo lo que le estoy predicando a ustedes acá no es que, es que yo tal mensaje me funcionó en tal y lo... No, hermano, a mí no me funciona. ¿Ah? A mí el mensaje me funciona es que Dios me lo da y yo voy y lo predico y ya se gastó y ya. Y si tengo que volver a predicar, a volver a dar el mensaje. ¿Ah? Y a veces estaba yo allá orándole a Dios y le decía, Señor, yo quiero que me hables para yo poder predicarle a la iglesia mañana en la escuela dominical. Y me daba ese mensaje Dios y lo lloraba y hablaba en lenguas y todo eso. Y emocionado yo tenía el mensaje. Y cuando me iba a levantar para ya irme a dormir, me decía Dios, no, ese mensaje no es para ellos, ese es para usted. El de ellos es este otro. ¿Ah? Yo tenía el mensaje para ustedes y esta mañana que no nos hemos comunicado todavía, yo dije, pues si no voy, ese mensaje es para mí y pare de contar. ¿Ah? Y ya me levantaba y el Señor, no, ese mensaje no es para ellos, es para usted, este es el de ellos. Y entonces yo cogía los dos mensajes y decía yo, Señor, pero es que el primero era más bonito. ¿Ah? Porque es que nosotros calculamos los mensajes por la respuesta de la gente. O sea, con este mensaje van a llorar más que con este otro. ¿Ah? Y yo cogía a pelear con Dios, Señor, déjeme con el otro, con el primero, ya me lo dio, usted me lo dio, es palabra suya. ¿Ah? Y Dios me decía, no, usted predica lo que yo le doy o lo que usted quiere. Bueno, por las buenas, cualquiera, ¿cierto? Y usted predica el otro mensaje, y al otro día en la escuela dominical predicaba el otro y terminaba, y no terminaba como yo sabía que con el otro hubiera terminado. Pero en la tarde me llegaba alguien y me decía, hermano, mira que pasó esto. Y cuando me decía eso, yo decía, ya sé. Gloria a Dios. ¿Ah? Bueno, es que lo que importa no es lo que usted crea. Hermano, yo desconozco completamente las vidas de ustedes, de lo que está pasando en ustedes, pero Dios las conoce y Él sabe lo que se tiene que hacer. ¿Ah? Había un muchacho que decía, el pastor parece brujo. Decía, a mí me pasa algo aquí en la casa antes de salir y a veces llego tarde al culto y en el culto el pastor me dice lo que me pasó en la casa y yo no sé por qué. ¿Ah? Hermano, esos son los mensajes que son bonitos y que usted dice qué bueno, y eso es lo que necesitamos. Por eso les decía yo, hay veces que usted llega al culto con ganas de oír la palabra de Dios. Y a veces usted escuchó una predicación bonita. Pero qué bueno cuando usted dice esa palabra. Ahora lo otro. Los predicadores se equivocan porque ellos creen que si cuando terminaron de predicar el altar no está lleno y la gente está chillando y todo eso, el mensaje no hizo efecto. Voy a abrirle los ojos hoy. ¿Cuántas veces usted ha estado allá escuchando la predicación? Usted ha estado hasta con los brazos cruzados y usted no habló en lengua, ni lloró ni nada, pero usted dice, ¿qué mensaje? Aquí Dios lo que me está diciendo, y lo pone en práctica. ¿Ah? Y hay gente que cree que si usted no chilla es porque usted no recibió el mensaje. Qué equivocado, ¿cierto? ¿Ah? Entonces dice, el enemigo lo cegó. ¿Ah? Allá estaba Moisés para ser enviado allá a salvar al pueblo, y como ya está viejo, entonces el diablo comenzó a taparle la visión. No, tú no puedes. ¿Ah? Ya estás viejo. El faraón es un rey, tú no sabes cómo expresarte. ¿Ah? Y allí llega Dios y le dice, no, pero es que es a usted al que voy a enviar. Y Moisés le dice, Señor, yo no sé hablar. Y me llama la atención que Dios se queda mirándolo y le da como cierta risita, porque Dios a veces se ríe también. Si se enoja, se ríe. Y le dice, Moisés, ¿es que acaso usted no sabe que yo soy el que les doy la boca a ustedes? Yo soy el que hace que ustedes hablen. ¿Ah? Yo soy el que los hace ver a ustedes, escuchar.
¿Ah? Oiga, parece que Dios a veces nos está enviando y nosotros no. Y Dios dice, oiga, espera, es que soy yo. Es que no es su mamá, es que no es el pastor, es que no es el vecino, es que es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que lo creó todo, el que lo está enviando a usted. ¿Ah? Alabanza a Dios. Pero él está enceguecido. Y sabe que Dios con Moisés hizo algo. Y yo decía Dios, ¿para qué se puso a hacerle milagros a Moisés? ¿Ah? Usted ve que Moisés, antes de ir donde Faraón, Dios le dijo, bueno, coge esa vara y tírela. Él la tiró y se le convirtió en serpiente, ¿cierto? Y Moisés le oía. ¿Ah? Bueno, y esa vara, ustedes saben que esa fue el instrumento que Dios usó para abrir el mar, para golpear la tierra, bueno, para la roca ya golpearla. Pero al comienzo le huía. ¿Sabe que así hay gente que le está huyendo al servicio, al hacer algo para Dios? Hermano, usted tiene un ministerio, usted tiene algo que Dios le dio y usted va a tenerle que dar cuentas al Señor. ¿Ah? Usted tiene que hacer algo. Bueno, yo empecé a estudiar la Biblia de los 14 años. Y empecé a estudiarla porque hice un pacto con Dios y le dije, coloqué la Biblia, le dije, Dios, yo nací en la iglesia pentecostal, aquí me enseñó la doctrina, pero yo voy a estudiar la Biblia. Y si alguien me demuestra que yo estoy predicando, o que aquí me están predicando mal, me voy a ir donde me prediquen bien. ¿Ah? Y comencé a estudiar. Bueno, y realmente, hermano, uno en la palabra de Dios es que usted encuentra las bases de lo que se tiene que creer. Usted tiene que hacer el pacto, es directamente con Dios. Bueno, hoy en día se enseña mucha cosa y hay mucho engaño y hay muchas cosas extrabíblicas. Pero realmente, hermanos, nosotros debemos de irnos es a la palabra de Dios. O sea, ella es el manual, ella es el instrumento que nos dio el Señor. Entonces, ahí está Moisés y le está huyendo a eso que Dios le ha dado. Y yo comencé a estudiar la Biblia y a estudiarla. Y al comienzo yo era muy jactancioso. Yo era de esas personas que a veces ustedes ven en las iglesias que son contenciosos, que aprenden algo y cogen para contender. Y una vez Dios me enseñó que yo no debería de usar el conocimiento que Dios me había dado para contender, sino para enseñar la palabra. Y la Biblia me habla de los buenos administradores de la gracia de Dios. Y alguna vez estábamos en un seminario y el pastor allí predicaba y decía que si Dios a usted le dio la capacidad de enseñar y le dio la capacidad, no lo tome de cualquier manera, administre bien eso. ¿Ah? Administrelo bien. Que le dio la capacidad de cantar, no cante de cualquier manera, pues perfeccione eso. ¿Sí? Porque es un ministerio que Dios le ha dado y le ha entregado a cada uno. Entonces Moisés está allí y Dios comienza a hacer milagros para Moisés. Entonces luego le dice, bueno, coja su mano y métala acá en su seno. Y cuando la metió y la sacó, estaba, ¿cómo? Estaba leprosa. ¿Se imagina el susto de Moisés? ¿Ah? Bueno, y Dios volvió, le dijo, bueno, métala nuevamente. Y cuando la sacó, ya la tenía sana. ¿Ah? Bueno, y yo estaba mirando que Dios hace eso con nosotros. Dice la Biblia que Él hace la llaga y Él la cura. O sea, ¿para qué la hace si la cura después? Bueno, es que Él lo hace para que nosotros no seamos incrédulos, para que nosotros podamos ver la gloria de Él. ¿Ah? No, pero ¿por qué si yo estoy en el evangelio? ¿Por qué se enferma?
No pregunte por qué, busque de Dios y Dios se va a encargar de hacer ese milagro, y después usted va a testificar y va a salir con poder a decir que Dios es médico, que Dios sana. ¿Ah? Entonces, pero nosotros queremos tener experiencias extraordinarias con Dios, pero no queremos que nos pase nada. ¿Ah? ¿Usted quiere ver que Dios resucite a alguien en su familia? Lo tiene que ver morir primero. No lo va a resucitar si no está muerto. ¿Ah? Entonces, pero ahí está Moisés teniendo experiencias con Dios. Y yo digo, ¿y Dios para qué se pone a hacerle milagros a Moisés si al que tiene que hacerle milagros es al faraón? Hermano, es que antes de yo ir allá, yo tengo que tener experiencias con mi Dios, donde Dios me quite esa falta de visión y me permita ver la gloria de Él. ¿Ah? Hoy en día hay quienes predican que la gente ya no tiene que recibir el Espíritu Santo. Dicen, no, ya no lo tiene que recibir. Hermano, lo dijo Jesús: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ah? Y había podido mandarlo, y ya antes ellos habían estado predicando, pero ese día les dijo: no, yo necesito que ustedes se queden acá, porque cuando ustedes se queden, ustedes van a tener experiencias con Dios. Y cuando la persona tiene experiencias con Dios y luego sale y predica con autoridad. Y la gente le dice: pero usted, ¿por qué? Es que yo lo he sentido, es que yo he tenido la experiencia. ¿Ah? Bueno, la gente necesita tener experiencias con Dios. Hay gente que está en la iglesia que lastimosamente ellos desconocen de esto todavía. Entonces, hay gente que está contenta porque no, es que como ya me hice bautizar, ya soy salvo. Pero es que Dios no solamente quiere que usted sea salvo, Él quiere que usted le sirva también. Y para servirle a Él, usted necesita la unción, necesita el poder para poder ministrar. ¿Sí? Entonces hay que buscarlo. Pero el enemigo, decía, él está buscando quitarnos la visión y que nosotros no podamos ver. Decía, hay mucha gente en la iglesia que está engañada. Hay muchos predicadores. La iglesia ha cambiado. Decía, anteriormente había más unción, pero porque la gente buscaba más la presencia del Señor. ¿Ah? Y no lo digo solamente por los predicadores, sino porque también la gente que llegaba al culto llegaba temprano a orar. Gracias a Dios, como yo llegué tarde, todos ustedes llegaron para mí temprano. ¿Ah? Pero realmente, si queremos ver la gloria de Dios, hermanos, nosotros tenemos que buscarle. Entonces, el problema es que ahora hay una ceguera donde la gente está confiada. Donde el predicador está diciendo: es que yo no necesito, es que yo estoy bien. El otro dice: estoy bien. Y el Señor está diciendo: y no sabe que estás pobre, que estás ciego. No puedes ver, pero estás creyendo que puedes ver. Entonces el enemigo lo ha engañado, que tú no puedes hacer ese trabajo. ¿Sabe que estaba pensando que hay cosas en la vida que son raras? Hay veces se envía líderes a predicar a ciertos sectores. Y hermano, vea la ceguera de la gente a tal punto que el pastor llama a alguien y dice: bueno, lo voy a enviar al sector tal, no sé, la vereda tal, para que vaya y predique. Y el hermano dice: bueno, ¿y con quién? Y dice: no, hermano, lo voy a enviar con el Señor. Usted va a ir con el Señor. Le dice: bueno, pero ¿quién más? No, usted va a ir con el Señor. Entonces le dice: bueno, pero no me va a poner otro líder, un suplente. Entonces el pastor le dice: no, hermano, no hay nadie más, solamente usted va a ir con el Señor. Y el hermano entonces dice: no, hermano, ¿usted cómo me va a mandar solo por allá? Eso no pasa acá, eso pasa en otros países por allá, por eso el internet allá. ¿Ah? ¿Cómo va a mandarme solo? ¿Usted se ha puesto a pensar qué piensa el Señor en ese momento al lado suyo? ¿Ah? Es como que yo llegue con el pastor a la casa suya y el pastor llega y golpea
y sale usted y le pregunta al pastor, ¿con quién vino? Dice, no hermano, vine solo y yo estoy ahí. Digo, ¿y yo? ¿Ah? ¿Cierto? Es que me enviaron solo y dice el Señor, ¿y yo? Es que lo están enviando conmigo. No, hermano, pero es que si me pone al hermanito fulano de tal es mejor. Y dice el Señor, pero ¿cómo va a ser mejor que vaya con él si va conmigo? Yo soy el Dios que sana, yo soy el Dios que salva, yo soy el Dios que liberta a los cautivos. ¿Cómo está diciendo que se va a ir solo? ¿Cómo le puede importar más la hermana o el hermano o el pastor? ¿Cómo le puede importar a usted más él que yo? Yo soy el que voy a ir con usted. Y dice, las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, Señor, amén. No puede ver. ¿Sí? Entonces llegaron los espías allá a reconocer la tierra. Y entonces vieron la tierra. Y tenían que reconocer cómo eran las ciudades, cómo vivía la gente, cómo eran ellos. Y cuando llegaron lo contaron. Dijeron, sí, eso es la gente gigante. No viven en chocitas por ahí, no viven en ciudades fortificadas. Y entonces, pero la ciudad sí es buena, como Dios prometió. O sea, sí, vea, traían un racimo de uvas entre dos. ¿Ah? Y dice Caleb, dice, listo, subamos y vamos a poseerla. Y los otros que están allá, que fueron también, dicen, pero ¿cómo vamos a ir? Estamos diciendo que hay gigantes allá. ¿Ah? Que nosotros éramos para ellos como bichitos. Ellos eran gente enorme y nosotros como bichitos, eso eran ellos allá. ¿Ah? Y no es que el otro estuviera mintiendo. Bueno, porque cuando hay cristianos carnales en la iglesia, el problema no es que no tengan la razón, el problema es que tienen la razón. ¿Ah? ¿Cierto? Él tiene la razón. Hay gigantes allá, es difícil poseerla. Pero es que Caleb y Josué, aunque están viendo los gigantes de allá, ellos están viendo a alguien que va con ellos. ¿Ah? Y que ellos, si ellos frente a los gigantes eran pequeñitos, pues los gigantes frente al que iba con ellos no eran nada. ¿Ah? Bueno, y ahí es donde yo tengo que tener la visión espiritual de saber quién va conmigo. Por eso ven que Moisés dijo, Señor, si usted no va conmigo, para ningún lado. ¿Ah? Ahí dijo, Moisés, yo estoy acá, yo soy príncipe, y aquí hay otro príncipe, y aquí hay otro. Dicen, no, gracias a todos ustedes por estar acá, y hermano, de verdad, y a ustedes también en esta iglesia, gracias por estar. Pero el importante acá, déjeme decirle, no es usted. Usted no es que yo no fui a culto y no hicieron culto. No, el importante no es usted, el importante no es el pastor, el importante es el Señor Jesucristo. Y Moisés dice, no, pueden haber príncipes, pueden haber sabios, pero a mí lo que me importa es que vaya Él conmigo. Y se le para serio a Dios y le dice, Dios, si usted no va, yo no voy. ¿Ah? Bueno, si le dice a Dios, si usted no va, yo no voy. Bueno, es alguien que sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es alguien que realmente sabe que la victoria, dice el profeta, dice, ¿no es con qué? No es con espada, no es con lanza. Dice Dios, es con mi espíritu. ¿Ah? Por eso es que a los predicadores les va mal. Es que en ese tiempo Dios dice espada porque la gente tenía espada. Hoy en día usted no tiene espada, si acaso tendrá un machete allá en la casa. Hoy en día Dios sabe qué diría y le diría a los predicadores, eso no es con hermenéutica, eso no es con exégesis. ¿Ah? Y no porque esté en contra, lo explico bien, no. Pero es que no es por eso, sino que dice Dios, es con mi espíritu. ¿Ah? ¿Sabe qué pasa cuando en el culto está el Espíritu Santo? Estos días
Eso no fue hace años, fue estos días. Una joven simpatizante estaba en el culto y terminaron de predicar. El pastor hizo el llamado y ella estaba ahí atrás. Y ya habían predicado. Y la gente dice, no, es que ya después de la predicación ya no hay nada. Ya habían predicado, pero ella estaba allá en una lucha porque había algo que la jalaba, ¿ah? Que quería traerla como a la fuerza para que viniera al altar. Y usted dice, ¿y quién es eso? Hermano, ese es el Espíritu Santo. ¿Ah? Bueno, porque es que si usted se va a poner a predicar palabras, listo, las palabras son bonitas, pero lo que nosotros necesitamos es que haya poder de Dios en la iglesia para que las cadenas sean rotas, para que ese hombre que está luchando allá pueda ser libertado. ¿Usted cree que compararse a predicar y a citar Gálatas y los deseos de la carne y hablar de todo, que porque dijo no adulterio, no fornicación y que eso es pecado, ya la gente ya fue transformada? No, la gente ya sabe eso. La gente no necesita conocimiento. Y usted llegó a la iglesia no buscando conocimiento. Usted sabe lo que tiene que hacer, y hay gente acá que están en problemas. Y usted sabe. Pero el problema no es que sabe, sino que usted dice, pero yo no puedo. Y por eso yo le decía a Dios, Señor, si usted me permite predicar allá, yo necesito que mientras yo esté predicando, usted esté haciendo algo en las personas. Usted está rompiendo cadenas. Porque es que si yo predico y Él no está, no sucede nada. Bueno, lo que necesitamos es la presencia de Dios. Hay ceguera en muchas personas. Me llama la atención. Hay cosas, hermano, que suceden que a veces son como tan difíciles de aceptar, de entender. En el distrito 10, en el Tolima, donde yo trabajaba, recuerdo que nosotros perdimos a un pastor allá. En lo personal, cada que perdemos un pastor, hermano, a mí me duele. Yo no sé, yo sé que hay gente en la iglesia que se alegra. Es más, hay pastores que se alegran cuando otro cae. Ah, sí, se las daba de mucho. Y allá cayó. No, hermano, a mí me duele. Porque son hombres de Dios. Porque son instrumentos. Y porque nosotros podemos caer también si nos descuidamos. Y este hombre cayó, y cuando los directivos fueron a visitarlo allá y a preguntarle qué había sucedido, él se enredó con una hermana de la iglesia, y llegan los directivos, hermano, pero ¿qué le pasó? ¿Y sabe qué decía él? Decía, hermano, vea, a mí Dios me mostró que yo me voy a casar con la hermana Julana de tal, una hermana de la iglesia. Entonces le decía a los directivos, hermano, pero es que eso no es posible. Le decía, hermano, no interesa, pero a mí Dios me mostró, y yo estoy seguro que Dios me mostró que yo me voy a casar con la hermana Julana. Entonces le decía a los directivos, hermano, pero es que eso no es posible. ¿Cómo se le ocurre eso? Decía, pero a mí Dios me mostró. Hermano, pero es que no es posible, porque usted ya está casado y usted ya tiene su esposa. Y él decía, hermano, a mí Dios me mostró que yo me voy a casar con la hermana. Hermano, pero es que no es posible. ¿Y por qué? Porque es que ella también está casada. Bueno, y alguien puede decir, es tan tonto, ¿cómo se va a dejar engañar? Eso es absurdo. No ignoramos sus maquinaciones. Así es, sí, Señor, amén. ¿Ah? Oiga, la persona está haciendo algo malo y el diablo está tratando de hacerle creer lo que el hermano decía. Oiga, hermano, usted como que estaba conectado con la predicación. ¿Ah? Y
Y el diablo está tratando de hacerle creer que no es malo. Y ya me van a enojar ustedes, algunos por ahí. ¿Ah? Y está haciendo algo indebido y usted sabe, y la Biblia dice que no, y usted está buscando el versículo que le diga que sí, pero en la Biblia no está. ¿Ah? Bueno, ahí es donde se necesita el poder de Dios para que venga a romper cadenas, para que venga a darle vista. No, porque no se trata de expulsarlo, se me va de la iglesia, ¿por qué? No. ¿Sabe qué dice Juan? Dice lo aborrece, pero ¿por qué? ¿Ah? Dice es porque las tinieblas lo han cegado y no puede ver y no sabe para dónde va. ¿Ah? Oye, cuando hay gente en la iglesia que se la pasa peleando con el uno, con el otro, y que están buscando cómo hacer que el otro se aparte, dicen, no sabe para dónde va. ¿Ah? Usted no sabe ni dónde está. ¿Ah? Usted que se la pasa juzgando, nosotros sabemos que dice que no juzgará. Pero no lo ponemos en práctica. Juzgamos, criticamos, nos gozamos de que el otro cayó. Y dice, no sea que tú caigas también. Dice, tienes que tratarlo considerándote a ti mismo. ¿Ah? Bueno, porque es que el diablo es muy astuto. Hay mucha gente que ha dicho, yo nunca, y se la pasan señalando. Lo que hizo la hermana Juliana, yo nunca. Y bueno, y no es que desee que le pase, pero le digo, a muchos les está pasando. ¿Ah? Y cosas que usted pensó que nunca las haría, las está haciendo ahora. Y que Dios nos ayude, hermano. Hay gente que dice, yo nunca, dijo Pedro, yo nunca te voy a negar. Y algunos ya están en el proceso donde lo han negado. O sea, muchos llegaron allá, nunca, y ahorita lo están haciendo. Hermano, pero hay poder en el nombre de Jesús. Que Dios haga algo hoy. Hermano, que Dios rompa cadenas. No, necesitamos que Dios lo haga. Reconocer que no somos capaces, que por nuestra fuerza no se puede. Hay gente que está metida en problemas y el enemigo le dice, usted de ahí no se puede salir. Hay gente a la que el diablo le ha dicho, no lo voy a soltar. Bueno, y hay gente en la iglesia que saben que están en problemas y dicen, no, hermano, pero yo no soy capaz, yo no puedo. Claro, usted piensa que no puede porque no tiene visión. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, el Señor Jesús, ¿cómo que usted no puede? Dijo el Señor, ustedes no han entendido todavía lo de los panes. Y allá el hermano Samuel Valverde predicó, qué mensaje tan bonito. Hay gente que lo conoce. Y yo digo, hay gente que no ha entendido lo del mar todavía. ¿Ah? Hay gente que dice, no, pero es que Dios sí puede, pero es que con mi problema no. Es que yo estoy hundido, dicen algunos. Hermanos, es que yo lo he intentado de 1000 maneras. Y dice Jesús, todavía no han entendido lo del mar. Hay gente que se siente acorralada. Es que por detrás, por delante, es que yo no sé ni para dónde coger. Hay gente que está a punto de quitarse en la vida y dicen, yo ya no puedo más. Yo voy a acabar con mi vida porque no puedo más. Y dice Jesús, no han entendido lo del mar.
No han entendido que no importa que los enemigos estén detrás y que haya un mar delante. Yo puedo abrirles un camino en medio de ese mar. Usted piensa que no puede salir. Usted piensa que no tiene escapatoria. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay una vara, hay un ministerio, hay algo que Dios te ha dado. Un día estaba pasando por una situación difícil, porque hermano, nosotros también pasamos situaciones difíciles, ¿cierto, hermano? La gente, bienaventurada la pastora, yo no. Estaba pasando por una situación difícil y puse una canción, no recuerdo bien. Lo cierto fue que empecé a cantar esa canción y que en ese coro que yo voy a cantar allá y que mi voz se oirá. Y como si el diablo estuviera por ahí escuchándome, le dije: diablo, escuche mi voz, escúchela. Le dije: porque no quiero que la olvide, porque en ese coro usted la va a escuchar allá. Le dije: escuche mi voz ahora, porque cuando se esté cantando ese coro celestial allá, esas alabanzas a Dios, en ese coro usted va a escuchar mi voz. No importa cuánto tropiezo venga. Que no se puede, sí se puede. Que no se puede, sí se puede. ¿Acaso no soy yo, dice Dios, el que da vista? ¿Acaso no soy yo el que da oído? ¿Por qué dices, oh Jacob? ¿Por qué dices: mi camino se ha escondido de Jehová? De mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices: Jehová se olvidó de mí? Hay gente que está diciendo acá: ya Dios no me habla, ya Dios no trata conmigo. ¿Por qué dices? ¿Por qué dices: ya Jehová no se acuerda de mí? Le dice: ¿acaso no has sabido? ¿Acaso no te lo predicaron? ¿Qué es lo que te predicaron luego? ¿No has escuchado que el Dios eterno es Jehová, que hizo los cielos y la tierra? Que no se fatiga ni se cansa con cansancio, que su entendimiento no hay quien lo alcance. Gracias a Dios. A las estrellas cada una las cuenta por su nombre, la llama, es un ejército, y no se va a acordar de ti. Amén. Y dice: ¿se olvidará acaso la mujer de lo que ha dado a luz? ¿Acaso usted cree que Dios se olvidó del día que usted fue bautizado y salió como nueva criatura? ¿Se olvidará Dios se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice: pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidé de que fuiste lavado con mi sangre. Yo nunca te olvidaré de que te perdoné tus pecados. Yo nunca olvidaré que te hice nueva criatura. Yo nunca, dice Dios. Necesitamos en esta mañana la presencia de Dios aquí. Necesitamos que se mueva. Necesitamos que rompa cadenas. Alabado Dios, alabado Dios. ¿Por qué dices en esta mañana que ya Dios no se acuerda? ¿Acaso no sabes quién es Él? ¿Acaso te olvidaste de quién es Él? Él es el mismo ayer, de hoy, por los siglos. Y Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Sí, a veces se acaban las fuerzas, a veces no podemos más, a veces le tenemos que decir a Dios: Dios, ayúdame, porque yo no puedo más, mis fuerzas se acabaron. Pero los que esperan en Dios, los que buscan la presencia de Dios, algo poderoso, una descarga de la gloria de Dios viene sobre ellos y comienzan a levantar alas como las águilas.
sé que hay gente sedienta. Hay gente que dice tengo sed, estoy cansado del camino, cansado y no tengo agua. Déjame decirte que Dios tiene una fuente para ti en esta mañana en medio de tu desierto. Tú piensas que no estás en la voluntad de Dios, tú piensas que no estás porque estás en ese desierto. Déjame decirte que aunque estás en el desierto, estás en la voluntad de Dios, y en ese desierto hay una roca, y de esa roca va a salir agua para tu vida. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Oh Cristo, rompe cadenas. Dígale a Dios, toca mi corazón, tócalo, tócalo. Si el enemigo te está diciendo que no puedes, que eres muy débil, dile sí, yo soy débil, pero Cristo me hace fuerte. Oh, alabanza, hay poder de Dios. Hay poder. Porque cuando andas en la presencia de Dios, estás andando en la carne. Porque no te metes en el Espíritu. Yo sé que hay personas aquí necesitando una experiencia con Dios. Hay personas aquí que lo necesitan. Métete en la presencia de Dios en esta mañana. Porque solo es tuyo, clama a Dios. Gracia y gloria darán Jehová. Métete, métete, métete en la presencia de Dios. Hay poder en tu nombre, Señor. Amado, yo te invito a que te metas en esta mañana en su presencia. Dígale al Señor, te necesito, Señor, te necesito. Oh, necesito de ti, Señor, necesito palabra, necesito poder. Hoy momento, dame especial.